Estamos en Marcos 13, 1 al 23, la página 1035. Permítame iniciar leyéndoles el primer comentario. Cuando uno va a preparar un sermón, uno lee muchos comentarios, ¿verdad? Y el primer comentario que me tocó abrir esta semana, o la semana pasada, de hecho cuando empecé a preparar ya formalmente el texto, las primeras palabras que leí del comentario que me preparaba para este texto decían, y cito: en el Evangelio de Marcos no hay ningún pasaje más problemático. Y dije, ok, vamos bien. Empezamos con Power. Y sin embargo, déjenme decirles que yo creo que hoy, como hasta ahora lo ha sido, esta puede ser una buena mañana de luz y no de sombras. En especial porque tenemos un tiempo de recordar el sacrificio de nuestro Señor. Tenemos Santa Cena, pero también porque hemos estado pensando en lo que Dios está haciendo a lo largo del mundo, aún en medio de la persecución. Y también cuando pensamos en el Dios que cuida a su pueblo. Así que por favor acompáñenme ahí a Marcos 13. Es la página 1035 si tienes una NBLA. Marcos capítulo 13. Todo el capítulo es un solo sermón o una sola enseñanza que vamos a estar viendo en dos partes, por razones que se hacen evidentes cuando ves el texto. Marcos 13, estamos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 23. Yo he titulado este sermón El principio del fin. ¿Lo tienen? Porque esto que vamos a leer ahora es, por la gracia de Dios, la palabra de Dios. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esta? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de los que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Que el Señor bendiga su palabra. Habla Dios, tu pueblo quiere escucharte, te necesitamos a ti para entender lo que tienes que decirnos.
Queremos entender tu palabra, queremos estar advertidos y queremos ceder el control de nuestro corazón a tu voluntad. Así que ayúdanos, Señor. Hay un video corto que yo vi hace un par de años y yo no lo he podido olvidar. Lo vi al principio de la pandemia, más o menos. Está este mago, un mago muy conocido, se llama David Blaine, no sé si lo conocen. Un tipo bien raro. Y él llama por teléfono, por videollamada, por FaceTime, ¿verdad? Llama a una actriz muy conocida, se llama Jennifer Lawrence, es la actriz de Hunger Games y no sé si ustedes saben. ¿Saben quién es Jennifer Lawrence? Sí, qué bueno, ok. Él la llama y ella tiene una, ya ustedes saben que yo no sé de baraja, un cosa de baraja. Un mazo, así es, mazo de baraja. Ella tiene un mazo de barajas por FaceTime. Él está en su cama, ella está allá en su casa y él le dice, mira, dime una baraja y dime un número. Y ella le dice, haz de trébol y 23. Y él le dice, ok, por FaceTime, ¿verdad? Él está agarrando el celular, ok. Empieza, 1, 2, 3, 4, y ella va contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Saca el 23 de la masa, o sea, ya va 1, 2, 3, 23, y adivina qué carta sale. El as de trébol. Y ella se queda con la, o sea, y Jennifer Lawrence es bien expresiva, y ella le hace un show. ¿Sí? O sea, y le dice, tú eres un wizard, tú eres un mago, tú eres un brujo. Y él está, David Blaine, que nunca como que... Entonces ella le dice, si tú empezaras una religión, yo fuera tu seguidor. Y a mí eso siempre se me ha quedado. Que ella quedó tan impactada porque él está por teléfono llamándola. Que ella le dice, es que lo que tú haces tan grande, como tú predijiste esto, si tú empezaras una religión, yo fuera tu adepta. Quédate con eso en mente y vamos a nuestra hoja de ruta, por favor. Vamos a ver primero, ¿la tienen ahí? No. Ok, vamos a ver primero el dolor profetizado, segundo el pueblo avisado y tercero el temor rendido. Dolor profetizado, pueblo avisado, temor rendido. Y esta es nuestra idea central. Por favor, quédate con esto. Las proclamaciones y profecías de Jesús deben llenar nuestros corazones de fe y nuestras vidas de cautela. Las proclamaciones y profecías de Jesús deben llenar nuestros corazones de fe y nuestras vidas de cautela. ¿Listos? ¿Listos? Ok, empecemos entonces viendo el dolor profetizado. Si el versículo 1 empieza diciendo, mira, Jesús saliendo del templo, por supuesto, Jesús sale del templo y uno de sus discípulos le dice, mira qué piedras y qué edificios. O sea, yo creo que Nebelea le pone su signo de admiración porque es una expresión como de adentro que le sale al discípulo. O sea, Jesús, usted ha visto. O sea, nosotros hemos hablado del templo ya y hay que volver a hablar porque el templo era como era el baby de los judíos. Era lo que ellos más amaban y con razón. Era un edificio que, según nos cuentan los historiadores, estaba hecho de mármol blanco adornado con oro puro. Era... Oigan, un rabí del tiempo decía, un maestro del tiempo decía que aquel que no ha visto el templo no ha visto un edificio glorioso en esta vida. Según si algunos de ustedes han visto edificios antiguos o templos o quizás el Panteón en Roma, no hay, según todas las descripciones que tenemos del templo, no hay ningún edificio antiguo que tenga las dimensiones que tenía el templo de los judíos. No lo hay. O sea, y si tú tomas en cuenta que el templo no era solo un lugar de adoración, era donde había cierto comercio, sin duda, también era la universidad. Y era como lo que se había profetizado. Era el lugar donde la presencia de Dios iba a habitar. Tú tienes todo eso en mente y tú entiendes por qué ellos lo amaban tanto. Y entonces era bonito. O sea, tiene la profecía y tiene la belleza junto. Es una mala junta eso. Es como cuando alguien te dice, no, que eso fue que Dios tiene para tu vida y el tipo también es buen mozo. Mira, eso se complica. Y eso explica también el sentir actual de los judíos con el muro de los lamentos. ¿Han escuchado del muro de los lamentos? Hay una foto aquí, eso fue en el 2015,
de cómo los judíos se acercan. Había poca gente ese día. Cómo los judíos van al Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es lo único que queda de la muralla occidental, del fundamento de donde el templo se supone que estuviera. O sea, es un pedazo de la pared, de lo que es la base, de donde arriba de eso estaba construido el templo. Y miren el tamaño, miren el tamaño de las piedras. Y ahí los judíos se pasan todo el día orando y lamentando y llorando. Solo recordando lo que le han enseñado que el templo era. Cuando tú vas al Muro de los Lamentos, tienes que cubrirte la cabeza y tú tienes que ir con una actitud de dolor. Y de hecho, aunque tú no la tengas, cuando tú llegas, es como cuando uno va a un funeral, esto es sin broma. Y como que tú puedes estar ahí que contento, pero tú llegas y como que te baja el ánimo, ¿verdad? Debe ser. El Muro de los Lamentos baja el ánimo a cualquiera, porque todo judío que está ahí, que conoce la historia, puede llegar contento y llega y mira, ya como, por cuánto lo amaban. Así que tú puedes imaginarte el electrochoque mental cuando en el versículo 2 Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si algunos que han estado aquí por tiempo van a recordar que Jesús ya había dicho que el templo no iba a dar. ¿Recuerdan? Una parábola de una higuera, que no era una parábola, era realidad. ¿Recuerdan que él llega al templo y de una vez empieza a desarmarlo? Y entonces la higuera no da fruto. Y Cristo te está apuntando a que el templo es la higuera. Pero no todo el mundo se lleva la metáfora. A veces hay gente que tú le das codazo y no se lo lleva. Y tienes que decirle que deje eso. Cristo aquí no está dando codazo. Cristo lo deja a la franca. Y a lo que le gusta, y estoy hablando de escatología, entonces hay que decirlo. A lo que le gusta mucho la teología es lo que Marcos está haciendo aquí. De hecho, creo que todos los evangelios, aunque no estoy seguro, lo hacen. Tú tienes la gloria del Señor que sale del templo, se va a un monte y predice su destrucción, tal como Ezequiel había dicho que iba a pasar. En Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11. Jesús sale del templo, se va al monte, lo ven en el versículo 1, Jesús salía del templo, se va al monte y dice, esto no va a durar. Ustedes que decían que el templo del Señor, esto no va a seguir. Y los discípulos quedan en electrochoque, lo quedan, porque la pregunta del versículo 4 es exactamente esa. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal hay de que todas estas cosas se van de cumplir? Y en español no se nota tanto, pero lo que están haciendo es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje del fin del mundo. ¿Cuándo que se va a acabar el mundo? Porque en la mente, en la mente de los judíos, la única manera que el templo iba a desaparecer es si el mundo se acababa. No hay forma que un edificio así desaparezca, sino porque se acabó el mundo. Entonces ellos dicen, espérate, tú dices que el templo se va a acabar, o sea que se va a acabar el mundo de verdad. Ok, ¿cuándo? Y a mí me llama tanto la atención eso porque ustedes sabían que ese templo del que ellos hablaban es el segundo templo. Y algunos tienen cabeza, claro, pastor, yo tengo una Biblia de estudio, yo lo he leído, el segundo templo, sí, claro. Pero algunos quizás no lo sabían. El gran templo de Israel es el segundo templo. El primer templo lo habían destruido ya. A mí me fascina esta parte, que ellos aman tanto el templo y se imaginan, si el templo se va es porque se acabó el mundo. Papito, pero este es el segundo templo. Y el mundo siguió corriendo. O sea que es posible que el templo se destruya y el mundo siga corriendo. Hay una lección ahí para nosotros, Jesús mismo la da. Por eso el versículo 5 empieza. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cómo Cristo empieza hablando en el versículo 5? Miren que nadie, qué fácil somos engañados, de afuera y de adentro. De hecho, normalmente el que nos engaña por fuera es porque manipula lo que tenemos dentro, pero ese es otro tema que no está aquí. Bueno, sí está aquí, pero no me da tiempo. Ok, dice Cristo entonces que no se dejen engañar, y él habla rápidamente en los próximos 7 versículos de 4 cosas que pueden engañar. Lo primero en el versículo 6 dice, habla de falsos mesías. ¿Lo ven? Él dice, vienen falsos diciendo que yo soy el Cristo, que yo soy, y va a engañar a muchos. Y la historia habla de que aún en los tiempos de los apóstoles se levantaron falsos, decían, no, yo soy Cristo.
Y vamos a hablar un poquito de ellos en un momentito. Vino uno en una revuelta de los judíos en el 130 que literalmente levantó a todos los judíos que pudo decir, no, no, que yo soy el Mesías de verdad. Y algunos cristianos se lo creyeron. Cristo dice, no se engañe. Pero solamente en el tiempo de los judíos, ¿verdad? Había un falso Mesías. Ya no aparece eso, ¿verdad? Ya nadie cae en esa de que hay un nuevo Cristo. Si hay sectas hoy en día y religiones completas siguiendo un tal Cristo. De hecho, por alguna razón en América Latina eso vende muchísimo. No sé por qué. Y lo digo en serio, no sé por qué caemos en eso. Segundo dice, en el versículo 7, habla de guerras. Que van a haber guerras y rumores de guerras. Y la guerra, por favor, no perdamos esto de vista. La guerra siempre es horrible. Siempre es horrible. Y nos agita, ¿verdad? El problema está que ahora uno está más atento a que nunca, porque siendo honesto, siempre hay guerra. Yo lo mencioné una vez, lo menciono otra vez. En Génesis capítulo 14 es la primera vez que se habla de reyes. Génesis capítulo 14 es la primera vez que se habla de guerras. Agustín decía, me encanta Agustín, dice, la guerra es la condición común de las naciones. Nosotros estamos viviendo en tiempo específico, donde hay mucha paz aquí, pero ¿qué son 160 años? 170 años. Son otra nación que nuevecita. Y que estamos en una isla, media isla. La guerra es la condición común de las naciones. Versículo 8 habla de desastres naturales, especialmente de terremotos y hambre. El hambre siempre por desastre natural en ese momento. De hecho, hoy casi siempre también. Y en la época de la generación de los apóstoles hubo varios terremotos específicamente desastrosos. En el 62 hubo un terremoto gigantesco en Pompeya, que luego terminó, Pompeya desapareciendo. ¿Conocen Pompeya? Era en el Vesubio del 79. Y murieron 20,000 personas. ¿Cuántas personas murieron en el terremoto de Haití? 300,000. 20,000 personas mueren al día de hambre. Hoy en día. En el 2023. 20,000 personas. Eso no puede ser. Déjame leerlo bien. 20,000 personas mueren diariamente de hambre. Más o menos. Quizá algunos días son 19,000. Jesús dice, viene una persecución real, profunda, compleja. Y los apóstoles, la historia lo dice, cómo sufrieron, cómo fueron entregados. El año pasado 5,700 cristianos dieron su vida por ser cristianos. Por ser cristianos, o sea, soy cristiano, te mato. Hay decenas de miles de creyentes hoy apresados. Cientos de miles de cristianos, algunos dicen quizás millones, gente como tú y como yo, sufren completa persecución. Son abandonados por su familia solamente por profesar a Cristo. Por profesar a Cristo, porque creyeron en el nombre. Ayer leí el testimonio de alguien que para bautizarse tuvo que caminar, fueron como docenas de, no le quiero decir mentira, porque a veces uno como que lo exagera, pero tuvo que caminar como 10 kilómetros y bautizarse con una botellita de agua para no ensuciarse demasiado, para que no se den cuenta en su casa de que se bautizó. Por lo que le pasaría si se enteran. Entonces Cristo dice, lo que los discípulos van a experimentar es el comienzo de dolores. El punto con el que Cristo inicia y el punto principal de este discurso es que los discípulos no se desubiquen de que las señales preliminares sean el final. Todo huracán trae lluvia, pero toda lluvia no es un huracán. ¿Me entienden? Yo no sé si yo estoy transmitiéndole el tono, porque yo lo que quiero es hacer lo que Cristo, bueno, yo siempre quiero hacer lo que Cristo hace, por lo menos lo que pueda. Pero el tono de Cristo aquí no es como cojanlo chilling, no, estén alerta. Pero nosotros hemos hecho otra cosa y hemos puesto una alerta roja. ¡Wow, wow, wow, wow! Cada vez que aparece algo, espérate. Y perdóname por el grito, una vez yo puse a llorar un bebé y siempre que hago bulla me siento mal. Pero es como que nosotros a veces pensamos que el momento final, y la iglesia tiene 2,000 años haciendo eso. Tal vez estamos en el momento final.
Pero mira lo que decía C.S. Lewis, que vivía, todavía no lo pongan, que vivía. C.S. Lewis dijo esto en medio del tiempo de la bomba atómica. ¿Tú te imaginas vivir cuando apareció la bomba atómica? Y que un grupo de judíos están armando una nación, después de que hay 1900 años sin judíos en Israel. Un grupo de judíos están armando una nación mientras están matando millones de judíos por un cosa que se llama el Axis, que pretende ser cristiano con un falso Mesías dirigiéndolo. Y entonces aparece un arma que mata millones de personas de uno. Yo no me imagino lo que hacían los pastores los domingos predicando. Bueno, los pastores seguro predicaban la Biblia. Los fieles abrían la Biblia y la predicaban. Mira lo que decía C.S. Lewis de ese momento. Escucha. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Como habrías vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitaba Londres casi todos los años. O como habrías vivido en una era vikinga, cuando los asaltantes de Escandinavia podrían aterrizar y cortarte la garganta cualquier noche. O de hecho, ya estás viviendo en una era de cáncer, una de sífilis, una era de parálisis, una era de ataques aéreos, una era de accidentes ferroviarios, una era de accidentes automovilísticos. No exageremos la novedad de nuestra situación. Créeme, querido señor o señora, usted y todos los que ama ya fueron condenados a muerte antes de que se inventara la bomba atómica. Y un porcentaje bastante alto de nosotros iba a morir de maneras desagradables. Es perfectamente ridículo ir lloriqueando y con caras largas porque los científicos han añadido una oportunidad más de muerte dolorosa y prematura a un mundo que ya está lleno de tales posibilidades y en el que la muerte en sí misma no era una posibilidad, sino una certeza. La primera acción que hay que tomar es calmarnos. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, charlando con nuestros amigos, no acurrucados como ovejas asustadas y pensando en bombas. Ellos pueden romper nuestros cuerpos, un microbio puede hacer eso, pero no necesitan dominar nuestras mentes. Cristo profetizó dolor. Es seguro que muchos de nosotros vamos a sufrir profundamente. Algunos de nosotros vamos a morir muertes impensables. Y vamos a pasar por situaciones que cuando a mí me pasa cada rato, hablo con ustedes y yo digo, ¿cómo tú pudiste aguantar eso? Cristo prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero confiemos. Él ha vencido el mundo. Y por eso Él avisó al pueblo. Yo sé que hablar de profecías, en vez de animar, asusta, pero es el propósito contrario por el que el Señor da este pasaje. Si tú te leíste esto y te asustaste, ay, pastor, no me hables de eso, que yo me asusto cuando leo Apocalipsis. Espérate, yo entiendo, yo también me asusto cuando veo un caballo que tiene 4 cabezas, digo, yo puedo verlo, una bestia con 4 cabezas, yo puedo verlo, pero cuando Cristo habló aquí, Él no quería asustarte, Él quería avisarte. O especialmente Él quería avisar a su pueblo. Él quería animar, avisar, edificar y advertir. Porque Jesús cuida de su pueblo, Él advierte a su pueblo lo que había de venir. Eso es lo que Él dice textualmente. Mira el versículo 14, por ejemplo. Cuando vean la abominación, ¿lo tienen ahí? Cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, y Marcos añade este paréntesis, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el versículo 23, oye a Cristo, ustedes estén alerta, vean, les he dicho todo de antemano. Entonces tú dirás, pastor, está bien, yo quiero leer y entender, pero yo no vivo en Judea, yo vivo en Alma Rosa, yo vivo en Piantini, ¿qué hago, pastor? ¿Me mudo para Judea y me voy por una montaña? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, yo te tengo noticias importantes y buenas. Yo no sé cómo tú vas a coger esto. Yo espero que lo cojas con amor. Hay muchos pasajes que tienen muchísima dificultad en muchísimas áreas, pero esto que te voy a decir ahora es de eso, como leí 5 o 6 comentarios, estoy totalmente de acuerdo con lo que te voy a decir. ¿Está bien? Y yo creo que la Biblia lo deja muy claro también. En primer lugar, digo, no quiero decir, pues Jairo, no, espérense, no estoy diciendo que está clarísimo, pero yo creo que tú lo vas a ver ahora que lo veamos. En primer lugar, de manera específica,
Cristo dio estas palabras para un pueblo que lo necesitaba de inmediato. O sea, tú sabes, cuando a ti te dicen, mira, tú tienes que dejarlo todo e irte para otro lugar, tienen que darte una razón válida, ¿verdad? Tú no te vas a dejar de que tu casa, de que porque sí. Tú tienes que estar muy seguro. ¿Es o no es? Y como lo dice Cristo ahí, no, es que ni pase, no vaya a que hacer los motetes, no, que la habichuela, que la ropa. Cristo dice, déjenlo todo y vayan. ¿Se lo vieron? Él sabía que su pueblo iba a necesitar una advertencia así y por eso se la dio. Y su pueblo la necesitaba porque miren el versículo 30 lo que dice. Lo pueden pasarse a la próxima parte, pero miren lo que dice el versículo 30. En verdad le digo que no pasará esta generación. ¿Qué dice? ¿Y tú sabes qué? Funcionó. Esa advertencia funcionó porque me has oído ya y seguro has oído mucha gente hablarte de un tal Josefo, ¿verdad? Josefo es el gran historiador judío. Él estaba vivo durante lo que vamos a hablar ahora. Pero quizás has oído hablar de Eusebio. Eusebio es el gran historiador de la iglesia. En los primeros 3 siglos de la iglesia, lo que conocemos en gran parte de la iglesia, de los padres de la iglesia, en gran parte tiene que ver con Eusebio. Mira lo que Eusebio dice. Antes de la guerra, la iglesia de Jerusalén recibió un oráculo de revelación de departir la ciudad e irse a la ciudad de Perea llamada Pela. Los que creyeron en Cristo migraron de Jerusalén. Una vez los hombres santos dejaron por completo a los judíos y a Judea, la justicia de Dios los sobrecogió debido a sus transgresiones contra Cristo y sus apóstoles. ¿Lo leíste? Más o menos. Eusebio está diciendo que la iglesia recibió una advertencia de parte de Cristo de que venía algo, sacaron pie y sobrevivieron la guerra. ¿Lo vieron? ¿Cuál guerra? Que yo le voy a pedir su paciencia. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para explicarlo de que más o menos interactivo, pero yo te voy a usar de base. Si veo que te me aburriste, ya sé que tengo que avanzar. Necesito una base por ahí arriba, déjame ver. Ok, Nicky, tú eres mi base allá. Si te me aburriste, ya sé que tengo que darle más rápido. ¿Y aquí? ¿Cuál es tu nombre? Priscila y Nicole, ustedes son mi base. Ok. Jesús dice esas palabras más o menos en el año 30. Marcos escribe esta palabra más o menos en el año 50. Una generación es más o menos 40 años. Así se considera. La guerra, es uno de los momentos más importantes de la historia, aún para la iglesia, definitivamente de la historia judía. La guerra se refiere a la caída de Jerusalén en el año 70, donde el templo no fue más. En el año 66, un general llamado Vespasiano viene de parte de Roma porque los judíos habían empezado una revuelta que empezó, adivinen dónde, por Galilea. Y Vespasiano llegó con 60,000 legionarios a calmar a los judíos. Él llegó con su hijo, Tito, a calmar el asunto y empezó por Galilea sus campañas. Y mientras él está calmando, Galilea está más al norte, Jerusalén está más al sur, mientras él está calmando el asunto ahí arriba y van parte por parte calmando el asunto, los judíos, para variar, tienen un pleito armado dentro de Jerusalén. Y por un lado están los fariseos, están peleando con los saduceos, que están peleando con los celotes, que están peleando con los sicarios, que de paso era un grupo judío que no me da tiempo a hablar de ellos. Ok, están despiertos ustedes todavía. Entonces, había un pleito interno de los judíos. Esos 4 grupos principalmente estaban luchando por el poder de Jerusalén para ver quién peleaba con Roma, mientras Roma está desbaratando toda Judea. La guerra era tanta que un grupo de judíos, me parece que era de los fariseos, se van escondidos, salen de Jerusalén y van donde Vespasiano y le dicen, mira, aquí adentro hay un lío. Tú, por favor, mira, desde que yo gane, yo me voy a rendir, pero tú no dejas el templo. Nosotros nos vamos a rendir otra vez también, pero tú no dejas el templo. Recuerda, Cristo muere en el 30, esto es 36 años, 38 años después ya. Adentro hay un par de gente que están ganándole a los romanos, unos celotes,
¿Se acuerdan los celotes? Había uno de los apóstoles, era celote. Los celotes eran unos revolucionarios, están ganando a los romanos. Ellos empiezan a creerse que se pueden. Aparecen 2 o 3 que empiezan a creerse que son Mesías, dicho sea de paso, pero ese es otro tema que no me da tiempo a hablarlo. Y ellos creen que se va a lograr. Hasta ese momento, el año 68, cualquiera que estuviera dentro de Jerusalén, los romanos lo dejaban salir. Si tú estabas en Jerusalén o aún en Judea, tú podías irte. Entonces, hey, yo no quiero que ver con ese pleito, yo me voy, no hay problema, yo me voy. Y te dejaban ir, sin problema, libre. Pero, cuando en el 68, algunos que les interesa la historia romana saben, Nerón se suicida, se arma un lío en Roma grandísimo, y por cosas de la vida le hace Dios sabiendo qué él está haciendo. Vespasiano, que está ganando terreno en Judea, se vuelve el emperador, el César. Él tiene que irse y él deja a cargo a su hijo Tito. Tito no come cuento. Tito entonces llega a Jerusalén. Los judíos son sabios en lo que están haciendo hasta que Tito amuralla toda Jerusalén. En 3 días él hace una fortaleza alrededor. Él hace una muralla. En abril, dicho sea de paso, el día de Pascua, él hace una muralla alrededor de Jerusalén y nadie que esté dentro de Jerusalén puede salir. Y esta gente que tiene años luchando por dentro, no tiene comida, empieza a acabársele todo y son quizás 10,000 luchadores que están luchando contra 60,000 legionarios, que tienen años luchando con el que terminó siendo emperador y ahora con su hijo, que es un general de primera clase. Imagínate cómo estaban las cosas allá adentro. Horrible. Las historias son terribles. Y ellos hicieron de todo, pero al final iban perdiendo terreno hasta que se refugiaron todos dentro de la muralla del templo. El templo era gigantesco. Se dice que solamente el templo eran 12 football fields de Estados Unidos, de los fútbol americanos, ya tú sabes. Se juntan todito adentro. Tito logra entrar. Y cuando Tito va a entrar y que ya que va para el templo, todo el pueblo, no los luchadores, todo el pueblo se arma y lucha contra Tito. Hasta las mujeres, los niños, todo el mundo empieza a luchar contra los legionarios. La matanza que ahí se arma no tiene igual. Dice Josefo, que le tenía mucho cariño a la gente de Flavio, que fue un soldado que decidió prenderle fuego al templo, que se le cayó una antorcha. La gente en general dice que no, que fue que Tito dijo, no, mientras esta gente tenga templo, no hay forma de pararlo. El asunto es que al templo se le prende fuego. Cuando los judíos ven su templo prendiéndosele fuego, la moral se va al piso. Muchos empiezan a salir. Cada judío que atrapan saliendo lo crucifican. Cientos de crucifixiones alrededor. Por eso que hay una muralla ahora. Que de paso, en 3 días construyeron, una locura. Hay una muralla, cientos de crucifixiones. A todo el que no crucificaron, lo decapitan. O, hay muchos niños, hay niños aquí. Hacen otras cosas porque los judíos estaban tragándose su oro. Y para ver si tenían oro, los revisan. Los que y Tito fue casa por casa para asegurarse que no hubiera un solo judío vivo. Los que los dejaron, se lo llevaron a Roma para hacerle un desfile de cómo lograron por fin doblegar a la gran Jerusalén y destruir el gran templo. Y fue tan fue corto. Ellos empezaron el 14 de abril el doblez de la muralla, 26 de septiembre, Jerusalén no fue más. Y fue tan grande la victoria de Tito que los que han visto el arco de Tito, lo pueden poner en pantalla, este monumento sigue hasta hoy. El arco de Tito es en reconocimiento de cómo él logró doblegar a los judíos. En Roma está ahí, de pie todavía. De este desastre libró el Señor a todo cristiano en su momento. Por eso dice, el que lea que entienda. Todo cristiano que haya leído Mateo o Marco o Lucas o que haya escuchado la advertencia del Monte de los Olivos, dijo, espérate. Específicamente el versículo 14 dice, cuando vean la abominación de la desolación, el que está en Judea, huya. Y hay diferentes formas de ver cuál fue esta abominación de la desolación. Abominación de la desolación significa un pecado tan grotesco que hace que algo santo se vuelva desolado, idolatrado y se vuelva como nadie quiere estar ahí.
diferentes formas de verlo. Se sabe en la historia, no va a durar mucho en la historia, no lo voy a explicar más. Había pasado una vez en la historia. Déjame notar, Nicole. Nicole, ya está buena la historia ahora. No. Sí. Pasó una vez ya. Y todo el mundo sabe que había pasado una vez, hace unos años. En esta segunda vez, para mí está claro que pasó en el 68, cuando los celotes lograron ganar en Jerusalén. Ellos vencieron, unos judíos lograron, y que sí, nosotros somos los que mandamos, y adivinen dónde ellos pusieron la base, en el templo, y adivinen cuál era su headquarters, su lugar principal, el lugar santísimo. O sea, ellos quitaron al sumo sacerdote, pusieron un sacerdote que ellos quisieron, como que fuera el sumo sacerdote, y andaban en el lugar santísimo caminando como que la vida un relajo. Al lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año, siempre con una ofrenda. Solamente una persona de una tribu en específica. Entraba cualquiera. Y en los pleitos pelearon en el lugar santo y caía sangre humana en el templo. Todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Y tú tienes a judíos como el mismo Josefo diciendo, esta es la abominación de la desolación. Cualquier cristiano en ese momento que haya estado viendo eso dice, Cristo me habló de esto, déjame irme. A mí no me importa que si mi casa está buena, que si ya la pagué entera, que no tengo hipoteca. Este es el momento de yo irme. Yo me voy porque lo que viene, y acuérdense que hasta ese momento cualquiera podía salir sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, consecuencia económica, pero ¿qué es el dinero? Cuando tú estás hablando de que te crucificaban unos meses después. Ok, Jairo, entonces pasó la gran tribulación. Se acabó todo eso. Ya. Bueno, no. Porque toda lluvia de huracán, pero todo huracán trae lluvia. Entonces, hasta ahora, lo que hemos leído, la aplicación inmediata es la generación de los apóstoles, lo que dice el versículo 30. Pero si ustedes tienen su Biblia ahí, ustedes ponen el versículo 4. Dice, 24, perdón, dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, y ahí empieza otro tipo de lenguaje. Y el versículo 26 dice, entonces verán. Hay una aplicación inmediata para Jerusalén y hay una segunda aplicación para la segunda venida. Y esa segunda aplicación la vamos a ver el domingo que viene. Que no me da tiempo todo un solo sermón. Entonces, si el pueblo estaba avisado, ¿cómo rindo mi temor? Bueno, mi amado hermano, Jesús está diciendo, viene una tribulación que nunca se ha visto. Viene un asunto que no tiene ni sentido del doloroso que va a ser. Y él dice en el versículo 7, no se alarmen. Pero, Señor, pero tú no me estás diciendo que va a ser, o sea, que mi mamá me va a dejar, que mi papá me va a dejar, que me van a entregar. No se alarmen. ¿Cómo tú puedes decirme que viene un sufrimiento como la tierra nunca ha sentido y que no me alarme? Porque yo soy el rey que predigo exactamente lo que va a ocurrir. Yo tengo el dedo sobre el horno y yo sé cuántos calores que se va a aguantar y cuánto no. Yo no sé cuántas veces dice sobre los elegidos, sobre los elegidos, sobre los escogidos. Es por eso que tú no necesitas controlar el futuro. Tú no necesitas conocer ni calcular. Tú necesitas confiar. Ceder, no controlar. Rendirte a Él. Rendirte al Rey. Si el Señor te dijera sus planes, tu cabeza explotaría en el minuto cero. Tan pronto, mira, si Twitter no está volviendo loco, tú le abres Facebook a tu abuela y no sabes qué hacer. Imagínate si el Señor te diera la libertad de conocer el universo entero y cada cosa que va a pasar y cuándo va a caer un reino y abre otro. Si el Señor te dijera todo el sufrimiento que tú vas a sentir, pregúntale a la iglesia, ¿usted se vuelve loco?
Él dura 11 capítulos diciendo, no, pero mejor un perro que un león. Y tú dices, pero ¿qué es lo que te pasa? Que él está viviendo debajo del sol. Si yo trato de conocer, tú lo has visto en tu vida. Te metes en escatología y te vuelve loco. No que está mal tratar de conocer lo que el Señor va a hacer mientras tú digas, Señor, tú eres el rey, no yo. No es calcular, es confiar. Porque el nivel de adversidades que nos va a tocar enfrentar no lo podemos comprender. Pero sí podemos confiar en aquel que promete salvación de los suyos. Él lo promete, Él lo garantiza y Él lo va a hacer. Nosotros no somos adivinos, pero sí somos amados. A tal punto que son estas palabras de Jesús, esta advertencia que Él le da a su pueblo, las mismas que luego utilizan en su juicio contra Él. Que Él haya advertido a su pueblo de lo que va a suceder en el templo, es luego lo que usa el Sanedrín en su contra para crucificarlo. Y luego en Marcos 15, cuando ven en su agonía, se burlan de él y dicen, pero no que el templo se iba a caer, ¿eres tú que te está cayendo ahora? Él usa su poder para proteger, no para ganar adeptos. Él lo que hace es hacer justicia, amando la misericordia y dando gloria al Dios del cielo, porque Él no es un mago, un palabrero, Él es el Dios del cielo y la tierra, el Rey que no falla, que lo que dice lo va a cumplir, a tal punto que Él dijo que la tumba iba a quedar vacía, y así fue. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cristo Jesús, Rey y Señor, confiamos en ti. Con lo que entendemos te confiamos y con lo que no entendemos también. Nuestro futuro está en tus manos y nuestro presente también. Señor, tú que preparaste todo hasta tu muerte en la cruz, hasta en qué estarías montado, hasta con quién cenarías y en qué lugar. Y hasta cuánta sangre tendría tu cuerpo que se acabaría y brotaría agua. En ti nosotros confiamos y a ti te anhelamos y necesitamos. Así que te rogamos, Señor, que tú selles en nuestra mente y corazón el Dios que tenemos. Y te pedimos perdón por la gran cosa que nos creemos. Perdona nuestro orgullo. Pero en este momento que recordamos tu sacrificio, te damos gracias por tu amor. En tu nombre, Dios. Amén.